Good morning. In this work, we will develop the financial macroeconomic theory presented to Andrés Barnas. We are Ana María Nova, Juan Camilo Rincón, and María Camila Mota. We will present the introduction. In the present work, the application of the macroeconomic theory in the financial area is explained. This includes the individual study of the consumer and producer, and we risk understand the relationship with the market in an exact time and price being defined by the bid and ask first. Throughout this work's development, it will be explained the bid and ask behavior and how they react when there are changes and in the exogenous and endogenous variables, as well as the movement that they could experiment. Moreover, the consumer theory will be developed taking as a reference the two shares of enterprises Nvidia and Tesla. This in order to generate an approximation to the investor behavior, as well as how he optimizes its income and generates the portfolios. Also, trying to understand how he satisfies his needs and preferences and generates the greatest profitability. Finally, the theory of the process will be exposed from the electric vehicle manufacturer and market Tesla. In two phases, in short and long term, with the objective of studying the possibilities of production against the levels cost corresponding to each phase, to the establishing price and in the studying the concept of productive efficiency and effectivity. Ahora se presentarán los objetivos los cuales queremos alcanzar a lo largo de este proyecto, estableciendo así que el objetivo general es aplicar la teoría microeconómica al área financiera, tomando como base dos activos financieros y una compañía manufacturera. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. En primer lugar, definir cada uno de los componentes que relacionan la teoría microeconómica. También definir las acciones de Tesla y Nvidia, las cuales serán tomadas como referentes de activos financieros para realizar este proyecto, definiendo también el índice bursátil al que éstas pertenecen. Por otra parte, tenemos el análisis de las fuerzas del mercado, así como los cambios que estos experimentan cuando hay variaciones en sus variables. Como cuarto objetivo tenemos evaluar las posiciones del inversionista ante las diferentes situaciones del mercado de capitales. Y como quinto objetivo tenemos conocer el comportamiento de la producción de Tesla a largo y corto plazo. Por otra parte, procederemos a establecer la productividad a partir del uso eficiente de los factores de la producción. Y finalmente determinaremos las erogaciones de recursos financieros, las cuales debe establecer e incurrir la compañía Tesla para lograr adquirir bienes y servicios, materias primas e insumos, entre otros, para que logren hacerlos partes de un bien determinado y que estos sean recuperados a través de la estructura del precio. Nasdaq is the second largest automated and electronic stock exchange in the US, after the New York Stock Exchange, with more than 3,800 companies. It is located in New York and directed by John Robert Griffith. Nasdaq includes high technology companies in electronics, computing, telecommunication, biotechnology, and many others. Created in 1971, its main objective is perform the exchange of shares in a more transparent and secure way, performing the transaction through computers instead of persons. Nasdaq 100 Stock Index is an American stock index created in 1985 that includes the 100 most important and actively traded non-financial companies, especially technology enterprise. 54% of the index, American and the international, which are the list in Nasdaq. It takes the closing price in October to make quarter ranking of the companies. Tesla Inc. and Nvidia Corporation are currently in the position 93 and Tesla Motors Inc. is an American company located in Silicon Valley, California, USA, and was founded in 2003 by Elon Musk, Martin Eberhard, and J.B. Straubel, and is currently managed by Musk. Tesla designs, manufactures, and markets high-performance, technologically advanced electric cars and powertrain companies. The company is characterized by three models. The Model S sedan, the Model X Sub, and the Model 3 sedan, and currently is working on self-driving technology. The company also offers leasing services and energy generation and storage. Tesla operates in more than 25 states of the US
and in more than 25 countries, in China and Norway, where the company breaks out sales. US customers generate more than half of Tesla sales. Tesla financial growth has been accelerated because of the rising number of vehicle sales in 2017. The company increased its income in more than the 50%, reaching almost $11.7 billion. However, it had a loss of almost $2 billion in 2017 due to investments in marketing, in investigation, in research, and others. Its top competitors are Ford Motors, Toyota Motor Corporation, and others. NVIDIA Corporation is a multinational company of artificial intelligence, specialized in design, development, and market of graphic processing units and integrated circuit technologies for workstation, personal computers, and mobile devices. Created in 1993 by J.M. Juson Wang, Chris Malowski, and Kurt Sprint, this company is located in Santa Clara, California, USA. One of the most important projects for NVIDIA is the development of artificial intelligence and deep learning, which give cars the possibility to be autonomous as well as being safe. NVIDIA has laboratories and design centers all around the world. 70% of the sales are to customers in Asia. However, they are spread in several countries, being the US market the 15% of NVIDIA sales. On the other hand, over the past 5 years, the company's sales have doubled and profits has increased almost 600%, thanks to artificial intelligence applications, data centers, and complex gaming. NVIDIA incomes grew 41% at the end of January in 2008, reaching $9.7 billion. En esta primera parte del trabajo se planteará la dinámica del mercado. El mercado es aquel lugar físico o virtual donde se reúnen compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios. Todo esto en busca de satisfacer sus necesidades y sus expectativas. En el mercado existen dos fuerzas, la demanda y la oferta. En el caso de la demanda, esta es la solicitud de bienes y servicios por parte de un comprador. La ley que rige este principio es que a un mayor precio se demandará una menor cantidad, pero a un menor precio se demandará una cantidad mayor de bienes o servicios. Por otro lado, se tiene que en oferta es la emisión de acciones o de bienes y servicios puestos al público para que estos sean demandados. En el caso de la oferta, la ley que rige es que a un mayor precio se tendrá una mayor cantidad de oferta. Sin embargo, cuando el precio disminuye, la cantidad de oferta también disminuirá. En esta primera parte de la dinámica del mercado se evaluará la compañía Tesla. Así, en esta primera situación se genera una situación promedio de cómo se comportan los inversionistas frente a la emisión de acciones de la empresa. Así, se tiene que, en la primera gráfica que se muestra, ambas curvas de oferta y demanda se cruzan en un punto que es llamado el punto de equilibrio. En este momento, las cantidades demandadas serán iguales a las cantidades ofertadas. Esto se puede hallar gracias a las ecuaciones de demanda y oferta que se obtienen por medio de las regresiones. En el caso de la demanda, con un 93% de correspondencia entre las variables, se obtiene que las cantidades máximas de demanda son de aproximadamente 88 millones de acciones. Mientras que por otra parte, en el caso de la oferta, se obtiene que con un 98% de correspondencia entre las variables, las cantidades mínimas de oferta son de cero. Así, uniendo estas dos ecuaciones, obtenemos el punto de equilibrio, el cual dice que a un precio de $290 se ofertarán y a la vez demandarán aproximadamente 14.900.000 acciones. Ahora tenemos la segunda situación de esta empresa. En esta segunda situación encontramos que el ingreso del inversor aumentó en un 10%. Esto debido a que gracias a políticas del país el ingreso general de las personas aumentó en esta cantidad. Por otra parte, la empresa Tesla, al ver que hay una mayor cantidad de acciones demandadas, decidió aumentar su emisión de acciones en un 2%. Así podemos observar que en la gráfica ambas curvas se desplazaron hacia la derecha. En el caso de la demanda, gracias a un aumento en el ingreso, y en el caso de la oferta, ya que se emiten más acciones a un mismo precio. Así encontramos también un nuevo punto de equilibrio.
En este nuevo punto encontramos que a un precio de $291, la cantidad con la que se vaciará el mercado será de aproximadamente 15 millones de acciones. Esto lo encontramos uniendo ambas ecuaciones de oferta y demanda halladas por medio de la regresión. En el caso de la demanda encontramos que las cantidades máximas de esta son de aproximadamente 97 millones de acciones, mientras que en el caso de la oferta la cantidad mínima de acciones ofertadas será de un número negativo, el cual es 117 millones aproximadamente. Así se intuye que la cantidad mínima será de 0. Ahora tenemos la tercera situación, en donde el inversor recibe unos ingresos extras. Debido a esto, este decide aumentar su presupuesto a invertir en un 5%. Asimismo, la empresa requiere de un capital adicional, por lo tanto decide aumentar su emisión de acciones en un 7%. Así, encontramos que ambas curvas se desplazarán hacia la derecha, debido a un aumento en el ingreso y a un aumento en la cantidad de acciones ofertadas al mismo precio. Así encontramos el nuevo punto de equilibrio, el cual es que a un precio de $291 se demandarán y ofertarán una cantidad de aproximadamente 16 millones de acciones. En la cuarta situación, el inversionista decide investigar y se da cuenta que al mercado saldrán nuevas acciones del mismo sector automotriz, decidiendo así reducir en un 4% su inversión a la acción de Tesla. Y por otro lado, la compañía decide reducir su precio de las acciones en un 8%. También la curva de oferta se desplazó a la izquierda y la curva de demanda hizo un desplazamiento sobre la misma curva. También se encontró que hay un punto de equilibrio a un precio de $268 y así poderse ofrecer 16 millones de acciones. En la quinta situación, el inversionista descubre la acción de Arcimoto, la cual pertenece al mismo sector de automotriz. En esta, el inversionista decide invertir hacia esta. ¿Por qué? Porque esta le puede generar en un futuro una rentabilidad viable. Para esto, el inversionista prefiere disminuir o reducir su presupuesto de las acciones de Tesla a un 12% y la compañía decide reducir el costo de las acciones a un 5%. También la curva de demanda se desplaza a la izquierda y la curva de oferta experimenta un movimiento sobre la misma curva, generando así un punto de equilibrio que a los $167 se ofertan y se demandan aproximadamente 14 millones de acciones. Posteriormente, en una sexta situación, se obtiene que el inversionista recibe hacer su trabajo, por lo cual su presupuesto a invertir aumenta en un 20%. La compañía, al experimentar este tipo de cambios, decide también emitir un 10% más de acciones, conllevando, como se ve reflejado en la gráfica, que las dos curvas, tanto de oferta como demanda, experimentan un desplazamiento hacia la derecha. Por parte de la demanda, gracias a que el poder adquisitivo del demandante aumenta, y por parte de la oferta, aunque el volumen de producción o emisión de acciones aumenta de igual forma, experimentando así que se halla un nuevo punto de equilibrio en el mercado, donde a un precio de $269 se demandan aproximadamente 16 millones de acciones y se ofertan. Luego, el inversionista realiza un análisis técnico en el mercado y se da cuenta que los precios prontamente de las acciones de Tesla aumentarán, por lo cual en este momento decide demandar un 7% más de acciones. Como consecuencia de esto, la compañía Tesla decide reducir su emisión de acciones en un 2%. Esto conllevando, como se ve reflejado en la gráfica, que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y por otro lado la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, encontrándose así un nuevo punto de equilibrio en el mercado, donde a un precio de $270 se demandarán y se ofertarán de igual forma aproximadamente 17 millones de acciones. Finalmente, en una octava situación, se tiene que el inversionista recibe una bonificación del 10% correspondiente a su ingreso, el cual destina todo para invertir. Por otro lado, la compañía Tesla decide emitir un 5% más de acciones, conllevando así a que las dos curvas se desplacen hacia la derecha, obteniendo así un nuevo punto de equilibrio en el mercado, donde con un precio de $271 se demandarán y ofertarán 18 millones de acciones.
Finalmente, en el mercado de Tesla se encuentra que en cada punto donde las curvas de oferta y demanda se intersectan, quiere decir que existe un nuevo punto de equilibrio para el mercado. Esto quiere decir que a un precio determinado las cantidades ofertadas son igual a las cantidades demandadas. En otras palabras, las cantidades que los inversores están dispuestos a adquirir son iguales a las cantidades que los vendedores están dispuestos a poner en el mercado. Posteriormente procederemos a analizar la dinámica del mercado para la compañía Nvidia. En una primera situación consideraremos la representación promedio del comportamiento de los inversionistas y cómo estos responden frente al comportamiento de la compañía Nvidia. Encontramos así el primer punto de equilibrio donde a un precio de $258 se demandarán aproximadamente 16 millones de acciones, las cuales serán las mismas ofertadas. Posteriormente, en una segunda situación, se tiene que en Estados Unidos el salario se aumentado en un 10%, por lo cual para el inversionista es una buena noticia, ya que puede aumentar su presupuesto a invertir en un 3%. Por otro lado, la compañía Nvidia, al presenciar este aumento en las cantidades demandadas, decide aumentar su cantidad de emisiones emitidas al mercado en un 5%. Teniendo así que la curva de demanda y de oferta son desplazadas hacia la derecha, obteniendo así un nuevo punto de equilibrio en el mercado donde a un precio de $258 las cantidades ofertadas y demandadas son de 16 millones. En una tercera situación se observa que el inversionista analiza su participación en el mercado de Nvidia y también a esta compañía, por lo cual se da cuenta que los dividendos prontamente podrán ser mayores, por lo cual desea aumentar su participación en este, demandando así un 12% más de acciones, mientras que la compañía emite un 3% más de acciones al mercado, encontrándose así un nuevo punto de equilibrio en el mercado, donde a un precio de $260 se demandarán aproximadamente 18 millones de acciones. Esto sucede ya que la curva de demanda y de oferta son desplazadas a la derecha. En la cuarta situación, el inversionista decide comprar un automóvil para su uso personal. También decide iniciar un ahorro con el fin de reducir su inversión para la acción de Nvidia en un 12%. Por otro lado, la compañía decide dejar de emitir acciones en un 5%. También la curva de oferta y demanda se desplaza hacia la izquierda, generando así un punto de equilibrio que a un precio de $260 se pueden ofertar y demandar aproximadamente 17 millones de acciones. En la quinta situación, la compañía decide financiar un nuevo proyecto, por lo cual decide lanzar al mercado un 15% de nuevas acciones. Por consecuencia, el inversor ve muy atractivo este proyecto y decide invertir un 10%. Por otro lado, las curvas de oferta y demanda se desplazan a la derecha, teniendo como nuevo un punto de equilibrio que a un precio de $258 se ofertan y se demandan 19 millones de acciones. Ahora, en una sexta situación, se presenta el hecho de que la empresa Nvidia está pasando por un mal momento. Por esta razón, la compañía decide emitir un 15% de acciones menos al mercado. Debido a esto, el inversor conoce la situación y decide reducir su cantidad de acciones demandada en un 11%. Así encontramos que ambas curvas se desplazan hacia la izquierda debido a una disminución en las cantidades al mismo precio. Así encontramos un punto de equilibrio con $250 con unas cantidades de 16 millones aproximadamente. Continuando en esta activa situación, se encuentra que la compañía y el sector están en el mejor momento. Por esta razón, decide sacar un 11% más de acciones al mercado. Por otra parte, el inversionista encuentra otra acción que le genera más rentabilidad, por lo que decide reducir su cantidad de acciones en Nvidia para invertir ese dinero en otra acción. Por esta razón, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, mientras que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Así, se encuentra un punto de equilibrio cuando tenemos un precio de $253 con una cantidad de 15 millones. Finalmente, en una octava situación, se tiene que el inversionista recibió un ascenso en su empleo. Por esta razón, recibió un 16% más de salario, el cual decide invertir en acciones de Nvidia. Por otra parte, la empresa requiere de capital, por lo tanto decide emitir un 11% más de acciones al mercado. Así se encuentra que ambas curvas, tanto de oferta como de demanda, se desplazan hacia la derecha.
obteniendo así una cantidad de equilibrio de 18 millones de acciones, las cuales se venden y se compran absolutamente todas. Todas estas a un precio de $254. Finalmente, al intersectarse las 8 curvas de demanda con las 8 curvas de oferta, se encuentran los 64 puntos de equilibrio donde se dice que el mercado se vacía. Es decir, la cantidad de acciones demandadas es igual a la cantidad de acciones ofertadas a un determinado precio. En segundo lugar, analizaremos la teoría del consumidor, la cual es una teoría pormenorizada del comportamiento del consumidor y la forma en que logra satisfacer sus necesidades, optimizando su ingreso frente a la dinámica de precios. Dentro de la teoría del consumidor podemos analizar las preferencias. El mercado de capitales ofrece al inversionista la posibilidad de diversificar su portafolio como el mejor considere. Sin embargo, este deseará obtener el portafolio que logre satisfacer completamente sus necesidades. Para entender las preferencias, en primer lugar, hay que ordenarlas. En la siguiente gráfica se observa que en la primera curva de indiferencia, en un punto A, el inversionista posee 200 acciones de Tesla y 104 acciones de Nvidia. Sin embargo, él en este punto no se encuentra completamente satisfecho, por lo cual decide saltar de curva de indiferencia, ubicándose en un punto B, obteniendo así 193 acciones de Tesla y 141 acciones de Nvidia. Aunque está obteniendo en menor proporción cantidades de acciones de Tesla, en promedio obtiene mayores cantidades de las dos compañías, por lo cual se dice que en este punto existe una preferencia completa. Sin embargo, el inversionista, al conocer mejores formas de diversificar su portafolio, decide transitar a lo largo de la curva de indiferencia, ubicándose así en un punto C, en el cual obtiene 222 acciones de Tesla y 115 acciones de Nvidia. Pero entre más mucho mejor, por lo cual el inversionista decide saltar de curva de indiferencia, ubicándose en una tercera curva, en la cual se encuentra un punto D, en el cual está obteniendo 244 acciones de Tesla y 127 acciones de Nvidia. Ahora hablaremos de las curvas de indiferencia para los bienes perfectamente complementarios. En este caso, las acciones de Tesla y Nvidia constituyen dos bienes perfectamente complementarios. Esto debido a que hoy en día cada auto de Tesla posee un supercomputador hecho por Nvidia. Asimismo, si una de estas compañías pasa por un buen momento, en la otra se reflejará lo mismo. Mientras que por otro lado, si una de estas entra en crisis, la demanda de la otra también sufrirá las consecuencias. Así, esto debido a que estas dos acciones satisfacen conjuntamente un mismo tipo de necesidad. Ahora, en una primera situación obtendremos que el inversor estará completamente satisfecho si obtiene 150 acciones de cada empresa. Por otro lado, si obtiene más acciones de Nvidia que de Tesla, este no tendrá una satisfacción, ya que necesita de ambas conjuntamente para generar un buen portafolio. Así, la relación marginal de sustitución no existirá en este momento. Por otra parte, si la cantidad de acciones es mayor de Tesla que de Nvidia, la relación marginal de sustitución será igual a 0. Esto refleja que no es fácil sustituirlas por otro bien u otra acción. Asimismo, el inversor irá escalando durante 7 diferentes tipos de situaciones hasta llegar a su nivel máximo de rentabilidad, es decir, la última curva de indiferencia, donde obtiene 390 acciones de cada compañía, obteniendo una rentabilidad y una satisfacción completa. Fab as Equity. Arcimoto is a company founded by Mark Frohnmayer in 2007, which develop manufacturers and sell three-wheeled electric vehicles. The company was formed now as WTP Inc. and changed in the name to Arcimoto. A continuación hablaremos de los bienes perfectamente sustitutos. En la primera situación, las acciones Tesla y Arcimoto son perfectamente sustitutos, ya que estas dos acciones pertenecen al mismo sector de automotriz. Esto quiere decir que una cantidad de acciones de Tesla son perfectamente sustitutas a una misma cantidad de acciones de Arcimoto, asimismo generando un mismo grado de satisfacción y de beneficio al inversor. En la primera curva de indiferencia, el inversor decide sustituir 150 acciones de Tesla a 150 acciones de Arcimoto, así sucesivamente hasta llegar hasta la séptima situación, que la curva de indiferencia decide sustituir 390 acciones de Tesla
a 390 acciones de Hashimoto, generando así que las curvas de indiferencia generen un ángulo de 45 grados y que su relación marginal de sustitución sea igual a 1. Finalmente, entre los tipos de bienes encontramos los bienes normales. Estos bienes dependen en su gran mayoría del ingreso del inversionista, es decir, que ante un aumento de este y con unos precios constantes, las cantidades de acciones aumentarán en la misma medida o viceversa, creándose así una relación directa, es decir, puede sustituirse parcialmente. Como consecuencia que uno prefiere renunciar a una cantidad de una compañía para obtener mayores acciones de otra compañía, ya que una no depende de la otra ni está en función de la otra. Ya que los bienes normales, a ser bienes independientes, producen un grado de satisfacción por aparte. En la primera tabla o en una primera curva de indiferencia se puede contemplar una diversa forma de portafolios conformada por dos tipos de acciones, Tesla y Nvidia. Las curvas de indiferencia serán mayores y más altas a medida que el ingreso del inversionista aumenta o serán en menor proporción a medida que este desciende. Por lo cual, en una última curva de indiferencia tenemos que el ingreso ha aumentado un 25%, aumentando así también las acciones demandadas de los dos tipos de bienes. Sin olvidar que la curva de indiferencia para los bienes normales es cóncava hacia adentro y su relación marginal de sustitución debe darnos como consecuencia un número positivo. Ahora procederemos a analizar el comportamiento de los inversores frente a las restricciones presupuestarias a las que se enfrentan debido a una renta limitada que poseen. En la primera situación de restricción al presupuesto, tenemos que el inversor posee un ingreso total de $1 millón, el cual, después de destinar un porcentaje a su consumo personal, decide tomar un porcentaje del 10% para dedicarlo únicamente a inversión. De esta manera, a su vez, él busca que el 60% sea invertido solamente en acciones de Tesla, mientras el 40% restante sea invertido en acciones de Nvidia, cada una con un precio correspondiente de $310,70 y de $282,69. Por lo tanto, si decide destinar todo su presupuesto únicamente a acciones de Tesla, él podrá adquirir 327 acciones de esta compañía. Por otro lado, si decide destinar solo a Nvidia, su presupuesto podrá adquirir aproximadamente 254 acciones. Sin embargo, con esto él no se sentirá completamente satisfecho, por lo tanto, busca un punto de equilibrio, el cual en este caso lo genera destinando el 60% para Tesla y el 40% para Nvidia, como se ha dicho anteriormente. En este caso, el inversionista podrá tener 193 acciones de Tesla frente a 141 acciones de Nvidia. A partir de este punto podemos construir una curva de indiferencia, la cual representa todas las combinaciones de cantidades de acciones de ambas compañías con las que el inversor podrá tener la misma satisfacción. Ahora tenemos que en la segunda situación el ingreso del inversor aumenta en un 20%, es decir, que ahora el presupuesto a invertir es de $120.000. Además, se mantienen los precios constantes de ambas acciones y su asignación del inversor a invertir. De esta manera, tenemos que si el inversor decide destinar todo su presupuesto solamente a acciones de Tesla, podrá adquirir 386, mientras que si decide destinarlo todo a acciones de Nvidia, podrá adquirir 424. Sin embargo, él busca su punto de equilibrio, el cual, al desplazarse la recta del presupuesto hacia la derecha, este punto también será más alto. Por lo tanto, ahora se encuentra que las acciones de Tesla en este punto serán de 232 y de Nvidia serán de 170. A partir de esta cantidad de equilibrio se construye una nueva curva de indiferencia en las cuales todas las combinaciones que estén dentro de ella le proveerán la misma satisfacción al inversor. Ahora, en un tercer momento, tenemos que el ingreso del inversor se mantiene constante. Sin embargo, el precio de ambas acciones aumenta en un 9%. Siendo ahora el precio de Tesla de $338 y el precio de Nvidia de $308. Por otra parte, estos precios no le van a interesar al inversor, ya que son demasiado altos. Es decir, que él va a preferir reducir su cantidad de acciones demandadas, haciendo que la recta de presupuesto se desplace hacia la izquierda. Por otra parte, se tiene que si el inversor decide destinar todo su ingreso a adquirir acciones de Tesla,
podrá adquirir 354 de esta compañía. Sin embargo, si decide destinarlo todo a Nvidia, va a poder adquirir 389 acciones. Sin embargo, él busca un equilibrio, el cual él podrá encontrar adquiriendo 203 acciones de Tesla y 150 acciones de Nvidia. Esto debido a que el presupuesto se desplazó hacia la izquierda, generará que el punto de equilibrio también baje respecto a la situación anterior. En una cuarta situación, el ingreso del inversionista aumenta en un 25%. Esto quiere decir $1.500.000, quedando así, desplazándose hacia la derecha su restricción presupuestaria y quedando constante su presupuesto para invertir, sin olvidar los precios de la anterior situación. Ahora, el inversionista decide invertir un 30% para la acción de Tesla y un 70% para la acción de Nvidia, porque la compañía está pasando en un mejor momento. Ahora, si el inversionista decide invertir un 100% para la acción de Tesla, se obtendrán 443 acciones. Y si el inversionista decide invertir un 100% a las acciones de Nvidia, se obtendrán 487 acciones de este. En este punto, el inversionista no se encuentra satisfecho, ya que su presupuesto lo repartió anteriormente en los anteriores porcentajes, quedando así 133 acciones para Tesla y 341 acciones para Nvidia. Ahora, por otro punto, la curva de indiferencia quedará mucho más alta para tener un grado de satisfacción. En una quinta situación se establece que el ingreso del inversionista y su presupuesto a invertir se mantiene constante respecto a la situación anterior, pero los precios de las acciones de Tesla disminuyen en un 8%, quedando así en $311,57, mientras que los precios de Nvidia se mantienen constantes respecto a la situación anterior y de igual forma su presupuesto a invertir en cada una de estas acciones, es decir, 30 y 70% respectivamente. Encontrándose así que si el inversor decide destinar el 100% de su presupuesto a solamente adquirir acciones de Tesla, podrá obtener 481. En cambio, si decide destinar el 100% de su ingreso, podrá adquirir 487 acciones de Tesla. Es decir, su recta presupuestaria se desplaza hacia la derecha solamente en el eje de X, es decir, en las acciones de Tesla. Pero el inversor en este punto no se sentirá completamente satisfecho, por lo cual decide repartir su presupuesto, obteniendo así 144 acciones de Tesla y 341 acciones de Nvidia. Este será el quinto punto de equilibrio, el cual estará ubicado en una curva de indiferencia, la cual obtendrá el mismo grado de satisfacción a lo largo de esta. En una sexta situación se establece que el ingreso del inversionista aumenta en un 20%, quedando este en $1.800.000, pero ahora destinará el 15% a invertir, es decir, $270.000, y vuelve a destinar el 60% para acciones de Tesla y el restante para acciones de Nvidia, con unos precios constantes respecto a la situación anterior, por lo cual se establece que la recta presupuestaria es desplazada en gran magnitud hacia la derecha. En consecuencia de esto, si él decide llevar el 100% de su ingreso a adquirir solamente acciones de Tesla, podrá adquirir 867. Por el contrario, si adquiere solamente acciones de Nvidia, podrá adquirir 876. Él en este punto no se encuentra completamente satisfecho, por lo cual decide repartir su ingreso, como ya se había dicho anteriormente, adquiriendo así 520 acciones de Tesla y 350 acciones de Nvidia. Este punto estará ubicado en una curva de indiferencia mucho más alta, ya que posee mayor grado de satisfacción a lo largo de esta. Finalmente, en una séptima situación tenemos que el ingreso del inversionista y su presupuesto a invertir se queda constante respecto a la situación anterior y también los precios de Tesla, pero los precios de Nvidia incrementan en un 8%, quedando así en $332,78. De igual forma, su asignación a invertir en cada una de estas compañías también se queda constante, por lo cual se establece que la recta presupuestaria es desplazada hacia la izquierda en el eje Y, es decir, en las acciones de Nvidia. Por lo cual, si el inversor decide llevar el 100% de su presupuesto a invertir solamente en acciones de Tesla, podrá adquirir 867 de estas. Por el contrario, si decide invertir solamente en Nvidia, podrá adquirir 811.
El inversionista en este punto no se encuentra satisfecho, por lo cual decide repartir su presupuesto a invertir, obteniendo así 520 acciones de Tesla y 325 acciones de Nvidia. Este punto de equilibrio irá situado en una curva de indiferencia un poco más baja respecto a la situación anterior, pero de igual forma obtendrá un grado de satisfacción de igual forma a lo largo de esta curva. A continuación se presenta la tabla donde se reflejan los distintos puntos de equilibrio de las 7 situaciones anteriormente mencionadas. A partir de estas se generarán las curvas ingreso, precio, consumo, las cuales son las diferentes combinaciones de acciones en las que se refleja el cambio ya sea en el ingreso o en el precio. De la situación 1 a la situación 2 se genera una curva ingreso-consumo. Esto debido a que el ingreso del consumidor aumentó en un 20%, mientras que los precios se mantuvieron constantes. Esto generó que el presupuesto del consumidor aumentara, generando que asimismo la recta del presupuesto se deslizara hacia la derecha y que las cantidades de equilibrio aumentaran de ambas empresas. De la situación 2 a la situación 3 encontramos una curva precio-consumo. Esto debido a que el ingreso del consumidor se mantuvo constante, mientras que los precios de ambas acciones aumentaron en 9%. Esto produjo que el presupuesto del consumidor se mantuviera constante, mientras que la restricción del presupuesto disminuyó. A su vez, las cantidades demandadas disminuyeron para ambas empresas. De la situación 3 a 4 se genera una curva ingreso-consumo. Esto quiere decir que el ingreso aumenta en un 25% y los precios de las dos acciones se mantienen constantes. Esto como consecuencia del presupuesto del consumidor aumenta, como también la restricción del presupuesto. Y las cantidades de las dos acciones también aumentan. Ahora hablaremos de la situación de la 4 a la 5. Se presenta una curva precio-consumo. Esto quiere decir que el ingreso se mantiene constante, el precio de Tesla disminuye en un 8% y el precio de Nvidia se mantiene constante, así también como el presupuesto del consumidor, y la restricción del presupuesto disminuye y las cantidades de Tesla aumentan y las cantidades de Nvidia disminuyen. De la situación 5 a la 6 se genera una curva ingreso-consumo, como consecuencia que el ingreso del inversionista aumenta en un 20% con unos precios constantes para las dos acciones. Como efecto, se ve que la restricción al presupuesto y el presupuesto del consumidor también aumenta, generando que las cantidades demandadas de las dos acciones aumenten también. Finalmente, de la situación 6 a la 7 se genera una curva precio-consumo, como consecuencia de que el ingreso del inversionista se mantiene constante, los precios de Tesla también, pero los precios de Nvidia aumentan en un 8%. Como efecto, el presupuesto a consumir se mantiene constante, su restricción al presupuesto disminuye, las acciones de Tesla permanecen constantes y las acciones de Nvidia disminuyen. Now we are going to explain the Engel curve for the companies Tesla and Nvidia. I will proceed to explain the Engel curves. First, from A to B. In this segment, it is verified when the income increased from $60,000 to $72,000, the quantity of demand and share increased the same. This means that Tesla represents a normal good, because when the interest increased, the demand and share increased the same. Now from B to C. In this case, the income has not increased, but the number of demand and share has decreased in 9%. This means that now Tesla represents an inferior good, because when the income is the same, the amount becomes less, due to an increase in the price of the investor prefer to buy more shares in another company. From C to D in Tesla, we can see that the income was reduced in a 38%, from $72,000 to $45,000. At the same time, the quantity of demanded shares was reduced from 213 to 133. This means that now Tesla is again a normal good, because when the income goes down, the quantities do the same. From D to E, the income remains the same, but the quantity of demanded shares increased in 8%. This means that with the same amount of money, the investor could buy more shares.
because of a decrease in the price of the share. From E to F, both variables has increased 260% due to an increase in the assignment and in the income of the investor. Also, now Tesla is considered a normal good because when the income goes up, the amount do it too. If and G, finally the segment remains the same income and among the previous, because in this situation that change affect NVIDIA but not the Tesla. Now we are presenting the angel curve for NVIDIA company. This taking into account the amount of demanded shares and the income of the investor. A to B. In the first case, the income increased at 20% and the amount increased in the same proportion. This means that NVIDIA is a normal good because as the income went up, the quantities do it too. B to C. In this segment, the income remains the same, but the quantities of demanded shares decreased in 8%. This means that NVIDIA now is an inferior good, for the price in the NVIDIA shares went up or the investor decide to buy less. C to D. In this segment, the income has increased 119% and the quantities has increased the same. So we can infer that NVIDIA remains as a normal good. D to E. In this segment, the income has remained the same as well as the quantities, because the modifications only affect Tesla but not NVIDIA. E to F. In this segment, both variables increase at 3%, which means that NVIDIA remains as a normal good. If and G. Finally, in this case, income remains the same but amount decreased in a 7%. This meant that investors decide to buy less because of the went up in the price. En la siguiente gráfica se muestran las 7 curvas de demanda para la compañía Tesla, partiendo de los puntos de equilibrio hallados anteriormente, donde el consumidor se siente satisfecho completamente. En la primera situación de la demanda para Tesla, se tiene que el ingreso del inversor para invertir es de $100.000. Esto a un precio de las acciones de 310.70. Así podemos obtener que las cantidades máximas de demanda para esta curva son de 467,18, mientras que la pendiente es negativa teniendo un valor de 0,87. En la segunda situación de la demanda tenemos que el ingreso del inversor aumentó en un 20%, mientras que los precios se mantuvieron constantes. Así, la curva se desplaza hacia la derecha. En este caso obtenemos una cantidad máxima de demanda de 580 acciones, con una pendiente negativa de 1.04. En la tercera curva de demanda para Tesla se obtiene un movimiento a lo largo de la curva número 2. Esto quiere decir que los precios de las dos acciones aumentan en un 9%, dejando así que el inversor podrá comprar menor cantidad de acciones, dando así una ecuación para la demanda número 3, que sus cantidades máximas son de 514,31 y una pendiente negativa de 0,87. Para la curva número 4 de Tesla, el inversionista aumenta el ingreso en un 25%, dejando así sus precios constantes. Esto quiere decir que reduce en un 30% su inversión para Tesla, dejando así que la curva de demanda número 4 tenga un desplazamiento hacia la izquierda, dando así una ecuación número 4 de unas cantidades máximas de 321,44 y una pendiente negativa de 0,55. En una quinta situación, en la acción de Tesla se tiene que su precio disminuye en un 8%, provocando así que su curva experimente un movimiento a lo largo de esta, conllevando así a que el inversionista demande más de dichas acciones, por lo cual en la ecuación número 5 de demanda se tiene que las cantidades máximas de demanda son aproximadamente 350 y su grado de inclinación en la curva es de menos 0,05 relacionado con el precio. En una curva número 6 para la acción de Tesla, se verifica que el ingreso sube un 20% y su restricción a invertir aumenta en un 15%, destinando ahora sí el 60% para invertir solamente en Tesla, por lo cual se concluye que la curva de la demanda es desplazada en gran medida hacia la derecha
ya que ahora puede demandar muchas más acciones de esta compañía, concluyendo así que podrá adquirir 1.257 acciones y su grado de inclinación en la curva de demanda será de menos 2,33 relacionado con el precio. Finalmente, en una séptima situación, se tiene que esta curva será igual a la de la situación anterior, ya que para la acción de Tesla no se ve ningún cambio manifestado ni en sus precios ni en el ingreso del inversionista, solamente para acciones de Nvidia. Posteriormente se procederá a explicar las curvas de demanda para las 7 situaciones correspondientes a la compañía de Nvidia, partiendo así de los puntos de equilibrio mencionados anteriormente, donde el inversionista se siente completamente satisfecho. En la primera situación de demanda de Nvidia se tiene que el presupuesto a invertir del consumidor es de $100.000, de los cuales destina el 40% únicamente para acciones de Nvidia. Esto a un precio correspondiente de $282,69 por acción. Así tenemos que en la curva de demanda las cantidades máximas de estas serán de 352 y con una pendiente negativa de 0,73. En la segunda situación de Nvidia tenemos que el inversor aumenta su ingreso en un 20%, mientras que las demás variables están constantes. Además, tenemos que la curva se desplaza hacia la derecha. Esto quiere decir que el inversor podrá comprar más acciones con la misma cantidad de dinero. Así observamos que en la demanda obtendremos una cantidad máxima de esta de 422 acciones y con una pendiente negativa de 0,88. En la curva número 3 para Nvidia, el precio de esta acción aumenta en un 9%, por lo tanto ocurre un movimiento a lo largo de la curva número 2, dejando así una ecuación número 3, que las cantidades máximas son de 387,83 y una pendiente negativa de 0,74. En la curva de demanda número 4, el inversionista aumenta su ingreso en un 25% y ahora destina un 70% de su dinero para la acción de Nvidia, dejando así que la curva número 4 tenga un desplazamiento hacia la derecha, por lo cual tiene unas cantidades máximas de 848,31 y una pendiente negativa de 1,61. En la quinta situación de Nvidia se obtiene la misma curva respecto a la situación anterior, ya que las variables afectadas solamente se ven en la acción de Tesla, obteniendo así la misma ecuación respecto a la situación anterior. En una sexta situación para la acción de Nvidia, el ingreso del inversionista aumenta en un 20% y su restricción a invertir también en un 15%, ahora destinando el 40% para la demanda de estas acciones, por lo cual la curva de la demanda es desplazada hacia la derecha como consecuencia de un aumento en el ingreso del inversionista con unos precios constantes, obteniendo así que sus cantidades máximas demandadas serán de 872 con un grado de inclinación en su curva de menos 1,66 relacionado con el precio. Finalmente, en una séptima situación, se tiene que los precios de las acciones de Nvidia incrementan en un 8%, obteniendo así que el consumidor podrá demandar menos de estas acciones, ya que a él no le interesa comprar más caro. Concluyendo así que se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda como consecuencia que la variable que se ve afectada es endógena, obteniendo así una menor cantidad de acciones demandadas, es decir, 807 con un grado de inclinación de la curva de menos 1,42 relacionada con el precio. Seguidamente, dentro de la teoría del consumidor, hablaremos sobre el tema de la elasticidad. Esto quiere decir el grado de sensibilidad que obtiene la demanda al experimentar cambios en su ingreso o en su precio. Entonces, principalmente existe una elasticidad de ingreso en Tesla de la situación 1 a la 2 como consecuencia del ingreso del inversionista, ya que se aumenta en 20%, conllevando a que las cantidades demandadas aumenten también en un 20%, generándose así una elasticidad unitaria, ya que la variación porcentual de las cantidades demandadas fueron iguales a las variaciones porcentuales del ingreso, considerándose así este tipo de acción como una acción normal. De la situación 3 a la 4 para el caso de Tesla se puede evidenciar que ante un aumento del ingreso del inversionista, pero en menor destinación para invertir en Tesla, se produce un tipo de elasticidad unitaria, ya que la variación porcentual de las cantidades demandadas fue menos 38% y el ingreso de igual manera, considerándose de igual forma este tipo de acción como una acción normal. Finalmente, en el caso de Tesla,
de la situación 5 a la 6, de igual forma se produce un movimiento unitario o paritario como consecuencia de que la variación porcentual del ingreso fue igual a la variación porcentual de las cantidades demandadas, aumentando estos dos en gran medida, es decir, en un 260%, considerándose así este tipo de bien como un bien normal. En cuanto a las elasticidades de ingreso para la compañía Nvidia, se tiene que existe de la situación 1 a la situación 2. En este caso, ambas variaciones porcentuales aumentan en un 20%, tanto para la cantidad demandada como para el ingreso, dando así una elasticidad de ingreso de la demanda de 1, siendo esta paritaria y determinando el bien como normal. Ahora, en la situación 3 a la situación 4 para la empresa Nvidia se halla otra elasticidad de ingreso. En este caso, la variación porcentual de las cantidades es igual a la variación porcentual del ingreso, siendo ambas de 119%. Así se determina una elasticidad de ingreso de la demanda de 1, siendo esta unitaria y determinando el bien como un bien normal. Finalmente, se tiene una última elasticidad de ingreso para la compañía Nvidia de la situación 5 a la situación 6. En este caso, ambas variaciones porcentuales, tanto para las cantidades demandadas como para el ingreso, son del 3%. Así, también se verifica que en esta hay una elasticidad de ingreso de la demanda paritaria o unitaria, determinando el bien como un bien normal. Posteriormente se procederá a explicar la elasticidad precio para las dos acciones. En primer lugar, para la compañía Tesla, se encuentra que existe una elasticidad precio de la situación 2 a la 3, como consecuencia de que el precio de esta acción incrementa en un 9%, mientras las cantidades demandadas disminuyen en un 8,26%, clasificando este movimiento como un movimiento inelástico, como consecuencia de que la variación porcentual de las cantidades demandadas fueron menores a la variación porcentual del precio. Luego se verifica que en la compañía Tesla existe una situación de elasticidad precio de la situación 4 a la 5, como consecuencia de que el precio de la acción de Tesla disminuye en un 8%, conllevando a que las acciones aumenten en un 8,70%, produciendo así un movimiento elástico como consecuencia de que la variación porcentual de las cantidades demandadas fueron mayores a la variación porcentual del precio. En la elasticidad precio de Nvidia se tiene que existe de la situación 2 a la situación 3. Aquí se verifica que el precio aumentó en un 9%, mientras que las cantidades demandadas se reducieron en un 8,26%. Así se obtiene que la elasticidad precio para Nvidia en esta situación es del 0,92, convirtiéndola en inelástica. Esto debido a que la variación porcentual de las cantidades demandadas fue menor a la variación porcentual del precio. Por último, obtenemos una elasticidad del precio de Nvidia de la situación 6 a la situación 7. Aquí podemos verificar que el precio aumentó en un 8%, mientras que las cantidades demandadas se reducieron en un 7,41%. Así obtenemos una elasticidad del precio de la demanda del 0,93%, siendo esta inelástica. Esto debido a que las cantidades demandadas, su variación fue menor a la variación del precio. Ahora, dentro de la teoría del consumidor, procederemos a explicar la utilidad total y marginal para las dos compañías, tanto para Nvidia como para Tesla. Esta utilidad será reflejada más que todo en rentabilidad, es decir, en porcentajes. En primer lugar, la rentabilidad total es la satisfacción total que genera el inversionista estar demandando acciones de Tesla o de Nvidia. Y por otro lado, la utilidad marginal es la medida que representa la satisfacción del inversionista al consumir o demandar una acción adicional de estas compañías. Principalmente procederemos a explicar la utilidad total y la utilidad marginal para la compañía Tesla. Como se ve en la siguiente gráfica, se verifica que la utilidad marginal es decreciente en la mayor parte de su función, es decir, que cuando está corta con el eje X debe encajar perfectamente con el punto máximo de la utilidad total. Este punto máximo quiere decir que el inversor se siente completamente satisfecho por haber adquirido ciertas acciones de Tesla. Estas acciones son una cantidad de 350, obteniendo una rentabilidad del 2%. A partir del punto máximo de la utilidad total, donde el inversor se siente completamente satisfecho, esta empieza a adquirir una forma decreciente y de igual forma la utilidad marginal empieza a ser negativa. Esto quiere decir que a medida que el inversor aumenta en su demanda de acciones, sus necesidades se van reduciendo, por lo cual decide dejar de invertir en tantas acciones, ya que a mayor tasa, mayor riesgo.
En la siguiente gráfica podemos observar las funciones de utilidad total y marginal para la empresa Nvidia. En cuanto a la primera, podemos observar que esta tiene un comportamiento creciente a lo largo de gran parte de la adquisición de acciones por parte del inversor. Sin embargo, llega a un punto donde su rentabilidad es máxima. En este punto es cuando adquiere 350 acciones, obteniendo una rentabilidad de 3%. Ahora podemos observar que la utilidad marginal tiene un comportamiento decreciente. Esto debido a que a medida que el inversor va aumentando su cantidad de acciones demandadas, la rentabilidad adicional que le generará cada una de ellas será menor. Por otra parte, podemos observar que en el momento en que la curva corta el eje X, es el mismo punto en el que la utilidad total llega a su punto máximo. Además, en el punto en el que la rentabilidad marginal se vuelve negativa, se puede decir que el inversor está obteniendo un perjuicio. Ahora, en una segunda etapa, procederemos a explicar la teoría de la producción, la cual es un fragmento de la microeconomía que tiene como objetivo estar estudiando las posibilidades de producción frente al nivel de costos y al establecimiento de precios, integrando los conceptos de productividad, eficiencia y eficacia. Esta teoría se presenta en sus dos diferentes etapas, a corto plazo y a largo plazo. Now, in the producer theory, we will take the Tesla enterprise to analyze. Tesla designs, manufactures, and markets advanced electric cars and powertrain companies. Also, it is developing an autonomous car technology which includes sensors, camera, and others. The company sells cars directly to consumers through their own stores and galleries worldwide. In 2017, Tesla introduced the Model 3 with a starting price of $35,000, but production wasn't in mass because of the inability of match capacity with demand. So the company hired more workers and speed the process of manufacturing to reach a goal of 2,500 cars produced in a week. Moreover, Tesla tries to produce as much automobile parts as it can, including batteries and drivetrains, surprising the suppliers the most. Also, the company is developing Tesla Semis, which is an electric version of diesel-powered semis, which will be used for Tesla and other companies, such as PepsiCo, FedEx, and others, to transport heavy loads around the country. These trucks will have a 500-mile battery range and will start its production in 2019. In addition, Tesla created an energy generation and storage segment, which produces and sells solar energy systems to residential and commercial customers, and stationary energy storage products. Finally, the company also offers leasing and services. Finance for Tesla. In terms of the company's income, the car sales represent the 70% of it, and leasing, service, and energy segment represent 10% each. Tesla financial growth has been accelerated because of the rising number of vehicle sales each year. In 2017, the company increased its income in more than 50%, reaching almost 11.7 billion. This due to an increase in income from automobile segment of 53% and 45% in leasing, 114% in service, and 10% in an energy respect of the previous year. However, it had a loss of almost 2 billion due to investments made into research, development, and manufacturing, and also thanks to higher expense in sales, administrative, and others. En un primer momento se procederá a explicar la teoría de la producción al corto plazo, la cual evaluará que al menos un factor de la producción permanezca constante, es decir, el capital. Tesla, al ser una compañía manufacturera de automóviles, cuenta con una gran cantidad de secciones, donde cada trabajador realiza una tarea específica. Además, al contar con una gran cantidad de tecnología, la cantidad de trabajadores es reducida. Sin embargo, hemos podido constatar que la planta que más trabajadores usa es la de ensamblaje. Además, se puede ver que si no existen los trabajadores, no habrá producción. Posteriormente, cuando ya se les añadió un trabajador al circuito de producción, se establece que el producto total, el producto medio y el producto marginal consta de 800 autos. Es decir, que en este punto
al ensamblar y producir dicha cantidad de autos empiezan a hacer la producción. Cabe resaltar que dicho análisis de la teoría de la producción a corto plazo se realizará analizando cuando está variando el número de cantidades de trabajadores, pero el capital permanece constante. Sin embargo, este análisis se realizará anualmente. En primer lugar, se explicará el producto total y sus tres etapas. El producto total es la producción total que genera la compañía al estar, valga la redundancia, produciendo autos eléctricos. En la primera etapa, denominada la etapa de la productividad, se puede decir que esta es creciente, ya que la cantidad de trabajadores incluidas en el circuito de producción va en aumento y cada trabajador está ensamblando y así produciendo una cantidad mayor de autos. Es decir, que en esta etapa la productividad empieza a expandirse y por lo cual se dice que se empieza a hacer uso eficiente de los factores de la producción. Esto también se puede dar gracias a que la curva de demanda presiona a que se produzcan más autos eléctricos. En la segunda etapa, denominada etapa de saturación, se puede contemplar que en un principio el producto total empieza a ascender, pero en el final de esta etapa llega un punto máximo en el cual se dice que es el punto de saturación, ya que con 18 trabajadores se pueden ensamblar y así producir 49.200 autos eléctricos, es decir, el punto máximo. Luego en un poco de esta misma etapa se puede ver que el producto total es constante. Esto quiere decir que se empieza a perder productividad, es decir, hacer uso ineficiente de los factores de producción, ya que los trabajadores añadidos al circuito de producción y con un capital constante no harán la misma cantidad de autos ensamblados, ya que la capacidad instalada ha quedado pequeña. Finalmente, en la tercera etapa del producto total, también denominada zona de ineficiencia técnica, se puede ver que empieza a ser decreciente en la función del producto total, como consecuencia de que la cantidad de trabajadores sigue aumentando, pero la productividad empieza a disminuir, es decir, el uso eficiente de los factores de la producción ya no se está generando. Por lo cual, como se decía anteriormente, el punto máximo del producto total se da cuando existen 18 trabajadores ensamblando 49.200 autos, pero ahora 27 trabajadores estarán ensamblando 30.000 autos, es decir, estos 9 trabajadores añadidos al circuito de producción están empezando a estorbar debido al capital constante. Etapas de producción del producto medio. El producto medio es el promedio de cantidades producidas que cada trabajador realiza. Etapa número 1, etapa de la productividad. En esta etapa se contempla que la producción aumenta y no se maximiza. También, mientras que el producto medio aumenta y a su vez se va maximizando. Se puede ver que 1 a 18 trabajadores de la compañía ensamblan. El producto medio empieza a aumentar y luego logra estar en su punto máximo. Es decir, que anualmente realiza 49.200 automóviles. Etapa número 2, etapa de saturación. En este periodo se observa cómo el producto se maximiza y por otro lado el producto medio empieza a encontrarse en alerta, ya que de 18 a 21 trabajadores están ensamblando el mismo número de autos eléctricos. En otras palabras, 18 trabajadores están ensamblando el mayor número de autos. ¿Qué esto quiere decir? 49.200. Si se añaden más trabajadores al circuito de producción, principalmente se contendrán 21 trabajadores. Siguen ensamblando los mismos 49.200 automóviles. En consecuencia, el producto medio empieza a tener una caída, ya que cada trabajador añadido al circuito de producción será menos eficiente. En efecto, la compañía tendrá que experimentar una producción mucho más baja. Etapa número 3. Etapa de zona de ineficiencia técnica. En esta etapa, el producto total empieza a disminuir, ya que de 24 a 27 trabajadores están ensamblando menos autos. Esto quiere decir de 41.000 a 30.000 autos. Efectivamente, que los que ensamblan menos trabajadores, es decir, el promedio de ensamblaje por cada trabajador empieza a caer fuertemente, ya que cada uno ensambla promedio 1.111 autos, mientras que menos trabajadores ensamblan mayor unidades de autos. Esto quiere decir 18 trabajadores ensamblan 49.200 unidades de automóviles eléctricos. Por esta razón, en esta etapa es denominada zona de ineficiencia técnica. En efecto, de que el capital fijo está empezando a ser ineficiente, por lo cual la producción disminuye significativamente. Finalmente hablaremos del producto marginal. Este es
¿Cuál es la cantidad adicional de producción que se genera al incluir más trabajadores en el circuito de producción? En la primera etapa de producción podemos observar que esta tiene un comportamiento creciente, ya que a medida que aumentan los trabajadores, la producción también irá aumentando, así como la parte que cada uno de estos atribuye. Asimismo, esta etapa termina cuando llega al punto máximo del producto marginal. Este es el punto hasta donde la empresa debería contratar. Este punto para este caso es de 15 trabajadores que producen un producto marginal de 3.667 autos ensamblados. En la etapa 2 se observa que ahora el comportamiento de la curva es decreciente. Esto debido a que se siguieron contratando más trabajadores, pero cada uno de ellos aporta una menor cantidad de trabajo al circuito de producción. Así se encuentra que esta etapa termina en el punto mínimo, es decir, donde el producto marginal es cero, ya que en este punto el trabajador adicional no aporta ninguna cantidad de producción al circuito. Para concluir, en la tercera etapa del producto marginal, este se vuelve negativo. Esto quiere decir que la capacidad instalada es muy pequeña para la cantidad de trabajadores que hay. En este momento, los factores de producción están siendo totalmente ineficientes, es decir, que la empresa no debería llegar hasta este punto de la producción. Ahora, ya explicada la teoría de la producción al corto plazo, se procederá a explicar la teoría de la producción a largo plazo. En este segmento se puede verificar que los dos factores de la producción, tanto capital como trabajo, están en constante variación. En una primera situación se puede verificar que la compañía de producción y comercialización de autos eléctricos Tesla posee un presupuesto de producción de $90 millones para lograr ensamblar 50.000 autos anuales, el cual es repartido equiponderadamente para los dos factores de producción con unos costos de capital de $20.000 y de trabajo de $50.000 por unidad. Es así como se puede verificar que si el productor decide llevar el 100% de su desembolso total para adquirir solamente unidades de trabajo, logrará adquirir 1.800. Por el contrario, si decide llevar todo su desembolso para obtener unidades de capital, logrará adquirir 4.500. Es así como con estas dos cantidades máximas de los factores de producción se traza la primera recta de isocostos. Pero el productor en este momento no se sentirá completamente satisfecho, por lo cual, como se mencionaba anteriormente, decide repartir su desembolso total equiponderadamente, 50% para unidades de capital y 50% para unidades de trabajo. Es así como en este momento él logra adquirir 900 unidades de trabajo y 2.250 de capital. Este es el primer punto de equilibrio para la compañía Tesla, el cual estará situado en una primera curva isocuanta, la cual significa igual cuantía o el mismo nivel de producción a lo largo de esta. En el año siguiente, la compañía decidió aumentar su cantidad de producción en un 7%, logrando así ensamblar 53.500 autos eléctricos, para lo cual incrementa su presupuesto en un 12%, quedando este en $100.800.000, manteniendo unos costos constantes de los factores de la producción respecto a la situación inmediatamente anterior, por lo cual se verifica que si el productor decide llevar el 100% de su desembolso total a adquirir solamente cantidades de trabajo, logrará adquirir 2016. Por el contrario, si solo desea adquirir unidades de capital, este podrá tener 5.040, por lo cual se dice que la recta isocostos es desplazada hacia la derecha como consecuencia de un aumento en su presupuesto para producir. Sin embargo, él no se encontrará satisfecho adquiriendo mucho de un factor y nada del otro, por lo cual decide equiponderar su presupuesto de producción, obteniendo así un segundo punto de equilibrio en el cual está obteniendo 1.008 unidades de trabajo y 2.520 unidades de capital. Este segundo punto de equilibrio se encuentra ubicado en una segunda curva isocuanta mucho más alta respecto a la anterior, ya que se está produciendo mucho más autos eléctricos. Sin embargo, a lo largo de esta curva existen diferentes combinaciones de los factores de la producción, logrando así ensamblar diferentes cantidades de autos. El rendimiento a escala del primer año al segundo año se puede concluir que la variación porcentual de la cantidad de producción es del 7% y la variación porcentual promedio de las cantidades de los factores de la producción es del 12%,
por lo cual se concluye que este rendimiento a escala experimentado es decreciente. En un tercer año, Tesla revisa sus estadísticas y verifica que la demanda de autos aumentó, por lo que decide producir un 10% más, logrando así ensamblar 58.850 autos eléctricos, destinando ahora un 15% más de su presupuesto, es decir, $115.920.000. Por otro lado, los costos de los factores de producción aumentan en un 5%, quedando así para el capital $21.000 y para el trabajo $52.500, estableciéndose que si el productor decide llevar el 100% de su desembolso total a adquirir solamente unidades de trabajo, logrará adquirir 2.208. Por el contrario, si decide llevarlo todo a adquirir solamente unidades de capital, logrará tener 5.520. Esta tercera recta isocostos es desplazada hacia la derecha como consecuencia en un aumento de la producción y de su presupuesto. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el productor no se siente satisfecho en estos puntos, ya que si consigue algo de uno, no consigue del otro, por lo cual decide equiponderar su presupuesto de producción, consiguiendo así obtener 1.104 unidades de trabajo y 2.760 unidades de capital. Este nuevo punto de equilibrio está ubicado en la tercera recta isocostos, en el cual también va a pasar una tercera curva isocuanta mucho más alta respecto a las dos situaciones anteriores, ya que está obteniendo un mismo nivel de producción a lo largo de esta. Sin embargo, del año 2 al año 3 se establece que existe un rendimiento a escala creciente como consecuencia de que la variación porcentual de la producción fue el 10% y la variación porcentual promedio de las cantidades de los factores de producción es del 9,52%, es decir, en menor medida. En un cuarto año, los costos de ambos factores permanecen constantes respecto al año anterior, por lo cual Tesla decide producir un 8% menos, es decir, logra ensamblar 54.142 autos eléctricos, mientras que su desembolso total disminuye en igual proporción que la producción, quedando este en $106 millones aproximadamente. Estableciéndose así que si el productor decide llevar el 100% de su desembolso total a adquirir solamente unidades de trabajo, logrará obtener 2.031. Por el contrario, si decide llevarlo todo a obtener cantidades de capital, logrará obtener 5.078. Él en este punto no se encuentra satisfecho, ya que la recta isocostos se desplazó hacia la izquierda en un eje. Por lo cual se encontrará un punto de equilibrio más bajo, donde de igual forma obtendrá 1.016 cantidades de trabajo y 2.539 cantidades de capital. Del año 3 al año 4 se establece un rendimiento a escala constante, ya que la cantidad de producción disminuyó en un 8% y la cantidad promedio de los factores de producción también disminuyeron en un 8%. De igual forma, esta curva isocuanta será menor a la del año anterior, por lo explicado anteriormente. En una quinta situación, en el próximo año la situación laboral del país atraviesa un momento crítico, por el cual el costo de la mano de obra se reduce en un 10%, dejando así un $47.250, mientras que el costo de capital se mantiene constante. En consecuencia, Tesla decide aumentar su presupuesto de producción en un 5%, dejando así un total de $111.978.720 millones. Esto quiere decir que su producción aumenta en la misma medida. Si el inversionista decide invertir el 100% a cantidad de trabajo, se obtendrán 2.370, y si el inversionista decide invertir el 100% a capital, se obtendrán unas cantidades de 5.332. Ahora, buscando un equilibrio en cantidad de trabajo, se obtendrá 1.185 y en capital 2.666. También la curva isocuanta se desplazará hacia la derecha, ya que el isocosto es más elevado. Por otro lado, el rendimiento a escala. Se corrobora que la variación porcentual de la producción incrementa en un 14,13%, mientras que la variación porcentual promedio de las cantidades de los factores de producción incrementan también, pero en un 10,83%. Esto en efecto que la variación porcentual de capital incrementa en tan solo un 5% y la variación porcentual del trabajo
se incrementa a gran medida, es decir, en un 16,67%, por lo cual se concluye que el rendimiento a escala presentado en el año número 4 al año número 5 es creciente. En un sexto año, el sector industrial pasa por un mal momento, por lo cual la compañía se vio afectada ya que sus costos de capital aumentaron en un 6%, quedando estos en $22.260, mientras los costos del trabajo permanecieron constantes. De este modo, la empresa decidió reducir su cantidad de producción de autos en un 9%, manteniendo su presupuesto constante. Por lo tanto, la meta de producción para este año será de 56.231 autos. Por otro lado, si el inversor decide destinar todo su presupuesto al trabajo, obtendrá las cantidades de 2.370, mientras que si decide destinarlo todo al capital, obtendrá unas cantidades de 5.030. Sin embargo, él busca un punto de equilibrio, el cual encontrará adquiriendo 1.185 cantidades de trabajo y 2.515 cantidades de capital. Además, la recta de isocostos se desplaza en el eje Y, ya que en este eje disminuye. Sin embargo, en el eje X permanece constante, modificando así la curva de isocuanta. Por otro lado, tenemos el rendimiento de escala. En este caso, en cuanto al ingreso, este disminuyó en un 9% y la variación en los factores de producción promedio fue de 2,83, siendo este rendimiento decreciente. En el siguiente año, Tesla lanza un nuevo modelo híbrido al mercado para que este pueda ser adquirido por la clase media y en países donde escasean las estaciones de cargas eléctricas, por lo cual la cantidad de producción aumenta en un 11%, quedando así en 62.417 unidades, conllevando a que el presupuesto de producción aumente en un 13%, quedando en 126.535.954. Además, los costos de capital aumentan un 5%, siendo estos de $23.373, mientras que el costo del trabajo se mantiene constante. Por otra parte, cuando el inversor decide destinar todo su presupuesto al trabajo, podrá obtener unas cantidades de 2.678, mientras que si decide destinarlo todo al capital, obtendrá unas cantidades de 5.414. Sin embargo, él busca el equilibrio, el cual podrá encontrar adquiriendo 1.339 cantidades de trabajo y 2.707 cantidades de capital. Por otro lado, tenemos que la curva de isocostos se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, la curva de isocuanta también aumentará, siendo así que el punto de equilibrio será más alto que en la situación anterior. Además, tenemos un rendimiento a escala en el que la variación del ingreso es del 11% y la variación promedio de los factores de producción es del 10,31%, siendo esto que como resultado dará un rendimiento a escala creciente. Por último, Jeff Bezos, dueño de Amazon, decide invertir en la compañía para crear y construir estaciones eléctricas, además de crear un carro a bajo costo para que los países de América del Sur y Central puedan comprar sus vehículos, además de quedarse con la producción de energía en estas regiones. Ya que van a producir nuevas unidades, su producción de autos incrementa en un 15%, conllevando a que su presupuesto de producción incremente también en un 15%, además manteniendo unos costos de los factores de producción constantes. Con esto tenemos que el presupuesto de producción nuevo será de $145.516.347 y la cantidad de producción para este caso será de 71.779 autos ensamblados. Por otra parte, tenemos que si el inversor decide destinar todo su presupuesto al trabajo, podrá adquirir unas cantidades de 1.540, mientras que si decide destinarlo todo al capital, podrá adquirir unas cantidades de 3.113. Al buscar el equilibrio, podrá adquirir unas cantidades de trabajo de 3.080 y unas cantidades de capital de 6.226. También tenemos que la recta de isocostos se desplazará hacia la derecha. Esto conllevará a que la curva de isocuanta esté en un punto más alto, al igual que su punto de equilibrio. Por último, tenemos que el rendimiento a escala de la situación 7 a la situación 8 es constante, debido a que la variación del ingreso y la variación promedio de los factores de producción es la misma y es de un 15%. Así como podemos observar en las 8 situaciones anteriores, cada curva de isocuanta posee una tasa marginal de sustitución técnica de K por L.
Esta tasa indica a qué cantidad de capital está dispuesta a renunciar la compañía para adquirir una unidad más de trabajo. En la siguiente gráfica podemos observar las diferentes curvas de isocuanta, las rectas de isocostos y los puntos de equilibrio que se encontraron para las 8 situaciones anteriormente mencionadas. Finalmente, dentro de la teoría de la producción, analizaremos los costos a corto plazo. Los costos son definidos como erogaciones de recursos financieros, en los cuales incurre la compañía Tesla para lograr adquirir bienes y servicios, materias primas, insumos, entre otros, para hacerlos partes de un bien final determinado. Estos costos se presentan tanto fijos como variables y los totales, que son la suma de estos dos anteriores. Los costos fijos son erogaciones de dinero, de recursos financieros, en los cuales debe incurrir la compañía, exista o no actividad de producción y comercialización. Por otro lado, los costos variables son erogaciones de dinero, en los cuales incurre la compañía Tesla, y estos dependen de la producción y si existe o no esta. La siguiente imagen ilustra los costos fijos y variables que dan como resultado los costos totales de la producción. En primer lugar, se tiene que la compañía Tesla en su planta de ensamblaje incurre en unas erogaciones de recursos financieros o costos fijos y variables, los cuales en conjunto dan como resultado unos costos totales. Así pues, se verifica que los costos fijos de la planta de ensamblaje se relacionan con el capital, ya que al corto plazo este es más difícil de modificar, por lo cual se establece que Tesla incurre en unas erogaciones de dinero o de recursos financieros de 20 millones de dólares, exista o no exista actividad de producción y comercialización. Es decir, estos no varían con el nivel de producción, en efecto, estos se presentan por medio de una línea recta horizontal. Por otra parte, se tienen que los costos variables varían a medida que la cantidad de producción también lo hace, ya que estos están sujetos a la actividad de producción y comercialización de la compañía Tesla. Así pues, se establece que al aumentar el número de autos ensamblados se requerirá una cantidad mayor de dinero, dando como resultado que los costos variables incrementen también. Como se observa en la siguiente gráfica, el costo variable no existe cuando el nivel de producción es cero. Luego de esto empieza a aumentar. Por ejemplo, el ensamblaje de 10.000 a 50.000 autos eléctricos corresponde a unos costos variables correspondientes a 6 millones de dólares a 15 millones de dólares correspondientemente. Finalmente, se tiene la suma de los costos variables y los costos fijos que dan como resultado unos costos totales de la planta de ensamblaje para una cantidad determinada de producción de autos eléctricos. Asimismo, la curva de esto se obtiene sumando verticalmente la curva de costo fijo y la curva de costo variable, por lo cual se observa que de 10.000 a 30.000 autos, los costos totales aumentan de 10.000 a 30.000 dólares. Para lograr cubrir totalmente la producción, y así se seguirá comportando a medida que la producción varíe. Además, si no existen costos variables, el costo total será igual al costo fijo. Al presentarse el ensamblaje de autos eléctricos, se tienen unos costos promedios, los cuales indican los costos fijos y variables que posee cada unidad de producción. Por otra parte, el costo marginal nos indica el costo en el que debe incurrir la empresa para producir una unidad adicional. Así, en los costos fijos promedio tenemos que estos descienden a medida que la producción aumenta, ya que los costos fijos totales se distribuyen entre toda la producción. Por lo tanto, a medida que se van incluyendo unidades adicionales a la producción, cada una de estas va a tomar una parte del costo fijo. Por ejemplo, de 30.000 a 50.000 unidades de autos ensamblados, el costo fijo promedio descenderá de 667 dólares a 400 dólares. El costo variable promedio desciende desde 10.000 autos ensamblados hasta 70.000. Esto debido a que hubo un uso muy eficiente de los factores de producción. Sin embargo, de 70.000 a 110.000 autos ensamblados, se obtuvo que la curva empieza a crecer. Esto debido a que ahora cuesta más producir una unidad más, ¿no? Sí. Por lo tanto, los costos totales promedio son la suma de los costos fijos y los costos variables promedio. Así, de 10.000 autos ensamblados hasta 90.000, se tiene que la curva va en descenso.
llegando hasta un punto mínimo donde el costo total promedio es de $502. Posteriormente, la curva vuelve a ascender hasta llegar a la producción de 110.000 autos ensamblados. Por último, se tiene que el costo marginal desciende desde 10.000 autos ensamblados con un costo marginal de 600 hasta 50.000 autos con un costo marginal de 150. En este segmento se puede evidenciar que la productividad fue máxima, mientras que de 50.000 a 110.000 autos ensamblados pasó de un costo marginal de 150 a 655. Aquí se puede ver que la planta empezó a perder productividad y por lo tanto ahora es más caro producir una unidad adicional. Como conclusión general, tenemos, en base a lo anterior, se concluye que al aumentar las cantidades de autos ensamblados, los costos fijos en este caso son relacionados al capital y estarán siempre constantes, mientras que los costos variables del trabajo aumentarán. En consecuencia, al depender en mayor medida de estos últimos, los costos totales también aumentarán debido a que se requerirá mayor cantidad de dinero para lograr manufacturar la cantidad requerida. Por otro lado, se alcanzará un punto donde los costos variables serán mayores que los fijos, lo que significa que la compañía deberá disminuir mayor cantidad de dinero a la consecuencia de trabajo que a la de capital. Por otra parte, al analizar los costos variables promedio, se verifica que al aumentar la producción de 70.000 a 90.000 autos ensamblados, estos costos que venían disminuyendo vuelven a aumentar, influyendo a la vez en el incremento de los costos totales promedio, al depender de estos en mayor medida, así como se observa en la tabla, al aumentar la producción de 10.000 a 90.000. Por otro lado, en los costos marginales se observa que de 50.000 a 70.000 autos, el producir un auto adicional requiere una mayor erogación de recursos financieros que en la situación anterior. Por lo tanto, se deduce que desde este punto en adelante el uso de los factores de producción empieza a ser ineficiente. Además, cuando la curva del costo total promedio cae, es porque el costo marginal es menor que este, y empieza a ascender porque el costo marginal es mayor. Es decir, si el costo del siguiente auto es mayor, eleva el promedio de los costos totales. En conclusión, se observa que para la compañía Tesla es rentable hasta producir 70.000 autos eléctricos. De lo contrario, si desea aumentar su producción, debe apoyar a los trabajadores con incentivos como salarios emocionales, capacitaciones para fomentar la óptima división del trabajo y contar con una tecnología de punta para que estos recuperen su productividad, es decir, hacer uso eficiente de los factores de producción y así poder generar a la compañía un mayor beneficio económico-financiero. Como conclusiones del proyecto en general, tenemos que, primera, se logró aplicar la teoría del consumidor en el área financiera tomando como bases dos activos financieros, los cuales son Tesla y Nvidia. También se determinó el oferente y el demandante y la función que tienen estos en el mercado. Como segunda conclusión, se llevó a cabo las definiciones de los componentes que relaciona toda la teoría microeconómica para lograr así entenderla con un mejor detalle. Y como tercera, se establece una definición en inglés de las dos acciones elegidas para ser estudiadas, Tesla y Nvidia, su función en el mercado y los beneficios que están dando y recibiendo. Como una cuarta conclusión, tenemos que se analizó el comportamiento de las fuerzas del mercado y su reacción ante un cambio experimentado por sus variables, es decir, ante una variación en el precio de las acciones, el ingreso del inversionista, la cantidad de acciones emitidas y demandadas, las expectativas de los agentes económicos, los gustos y las preferencias del inversionista promedio, el cual fue estudiado. Luego, tenemos que se logra evaluar las posiciones de un inversionista ante las diferentes situaciones en el mercado de capitales de forma que éste optimice su ingreso por ser limitado y a la vez teniendo en cuenta sus preferencias. Por otra parte, se analiza al inversionista en diferentes posturas. En primer lugar, en la construcción de un portafolio a partir de la combinación de diferentes acciones en busca de la mayor rentabilidad con un bajo riesgo. Por otra parte, en cómo el inversor estudia diferentes alternativas para el complemento o la sustitución de una acción en busca de su mayor satisfacción. Por último, el inversionista, a partir de los cambios de su presupuesto, decide demandar más o menos de cierta acción, determinando así si esta es normal o inferior y representándolo en la curva de Henry. Todo lo anterior llevado a la búsqueda de un objetivo principal, el cual es lograr optimizar de la mejor manera el ingreso disponible para invertir teniendo en cuenta sus preferencias y generando la mayor rentabilidad posible hasta lograr satisfacer completamente sus necesidades. Y como séptima
conclusión tenemos que se logró conocer el comportamiento de la producción de la compañía Tesla tanto a corto como a largo plazo. Como octava conclusión, tenemos que se determinaron las etapas de la producción en el corto plazo, donde el capital se mantiene constante y el trabajo experimenta variaciones, evaluando dónde se realiza un uso eficiente de los factores de esta. Además, se establece la productividad de la empresa a largo plazo a través de 8 situaciones, teniendo en cuenta las variaciones de trabajo y capital, del desembolso total y la cantidad de producción, teniendo en cuenta el uso eficiente de los factores de la producción. Como séptima conclusión, se determinaron las erogaciones de recursos financieros, las cuales la compañía Tesla planificó y asumió para lograr obtener insumos utilizados en la producción del producto final. Por último, se planifican y contemplan los costos de los factores de la producción,